En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Pedimos por cada una de sus intenciones para que el Señor nos escuche nuestras súplicas. Ofrecemos esta Eucaristía por aquellas personas que están pasando alguna necesidad, los enfermos, los ancianos. Oramos por el eterno descanso de Diógenes Mora, María Eulalia Pernía de Mora, José Aguirre Jaramillo, Pedro Rafael Castellano, María Francisca Molina de Sánchez, Carmen Pereira Durán, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Por la salud de todos los enfermos, en modo particular oramos por la salud de Laura Alvarado. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por tu gracia inefable nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenó a muerte. Entonces Susana, dando voces fuertes, reclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel. El santo impulsó a ponerse de pie y a gritar: Yo no soy responsable de la sangre de esa mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal porque estos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas.
puesto que Dios mismo te ha dado madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: sepárense a los acusadores, lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó a llamar uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar descubiertos tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables. Contra el mandamiento del Señor, no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime, ¿debajo de qué árbol estaban juntos? Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran y mandó a traer el otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos
y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Nos dice el Señor cuando ha terminado de enfrentar esta situación de aquellos que le llevan a Jesús, estos escribas y fariseos, a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y le dicen al Señor: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Y aquí, queridos hermanos, nosotros la enseñanza de Jesús para cada uno de nosotros. Por una parte tenemos esa actitud de los escribas y fariseos que se consideran jueces y condenan la persona. No es esa la actitud que el Señor nos invita al Evangelio. Es la actitud siempre de corregir a las demás personas, de ayudarles, de orar, de perseverar para que puedan encontrarse, tener esa cercanía con el Señor. Llevan a esta mujer que había sido sorprendida en adulterio para condenarle a Jesús. Queridos hermanos, la actitud cristiana nos ha de llevar a nosotros a llevar nuestra actitud de pecador, nuestros pecados al Señor, para que el Señor nos perdone, para que el Señor nos ayude con su misericordia. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vemos los defectos o incluso el pecado de nuestros hermanos? Tomamos esta actitud de condenarles, le condenamos, pero mire cómo viven, pero mire cómo están, mire la situación en la que se encuentra. Les identificamos prácticamente con el pecado, tanto así que le llevan a Jesús la adúltera, la mujer que se identifica con el pecado. ¿Cuántos de nosotros terminamos identificándonos y identificamos a los demás con el pecado? Jesús viene a liberarnos de esta situación. El Señor, cuando le presenta, les dice a ellos, a estos escribas y fariseos que le han presentado a esta mujer sorprendida en adulterio y que le han condenado, prácticamente ya le habían dado la sentencia de ejecución, y el Señor le dice que a ellos le dice: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y dice el Evangelio que al oír aquellas palabras los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que se dejaron a Jesús solo y a la mujer. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, nos dice la palabra de Dios también en una de las cartas de San Juan. Quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Nosotros siempre estamos en esa actitud de decirle al Señor, pero es la forma que tenemos que siempre aprender para
enfrentar el pecado. Y una de las formas es precisamente el arrepentimiento. Por eso antes de iniciar la Eucaristía le decíamos todos a una sola voz al Señor, le decíamos: Señor, hemos pecado de pensamiento, hemos pecado de palabra, de obra, de omisión. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Le decíamos al Señor que tenga piedad de nosotros, que somos pecadores, que no somos quienes para juzgar a los demás. Pero, queridos hermanos, también la misericordia del Señor nos invita a dar otro paso más adelante, no quedarnos en el pecado. Por eso el Señor le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Pero la frase no termina allí. El Señor le dice: tampoco yo te condeno, porque ya se ha reconocido su pecado. Pero le dice: vete y ya no vuelvas a pecar. Nosotros tenemos que rechazar siempre el pecado, no al pecador. El pecador viene reconocido, viene abrazado por el amor del Señor, que nos dice: yo no te condeno. Pero sí viene rechazado el pecado. Y ahora en adelante, vete y ya no vuelvas a pecar. El Señor no nos quiere sumergidos en el pecado. El Señor nos quiere sumergidos en su misericordia, que nos perdona, que nos ha perdonado, que nos abraza, pero quiere que nosotros coloquemos también de nuestra parte para tomar esta indicación que le dice a la mujer: vete y ya no vuelvas a pecar. Así, queridos hermanos, nosotros tenemos que siempre colocar ese propósito de enmienda, ese propósito de perseverar, de alejarnos siempre del pecado, de no sucumbir en el pecado, de perseverar siempre en la gracia del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, esta es la actitud de la misericordia del Señor. Tampoco yo te condeno, vete, pero ya no vuelvas a pecar. Ya no vuelvas a pecar, le dice el Señor a esta mujer. Por eso la invitación del Señor habrá que nos abraza en su misericordia, pero que nos invita a perseverar para vivir siempre y mantenernos en la gracia de Dios. Amén. Queridos hermanos, que el Señor Dios, juez justo, amante del bien y rico en misericordia, acoja nuestra humilde oración y digamos todos juntos: escúchanos, Señor. Para que la Iglesia nunca sea lugar de juicio o de condena, sino que sea para todos una casa que acoge, donde se encuentra escucha, misericordia y perdón. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que, conscientes de la misión que les ha sido confiada por Dios, sean hombres de misericordia y de perdón, rectos en el actuar y amantes del bien, a favor de todo el pueblo de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que la paz, fruto del perdón, sea deseada, amada y construida en el corazón de cada hombre, en las familias, en los pueblos y en las naciones. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos aquellos que están atrapados en círculos de vicio o de pecado, por quienes con la mentira y la calumnia ponen en peligro la vida de otros, oremos para que la gracia alcance y convierta al bien y a la verdad el corazón y la boca de quien hoy prefiere el mal. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros que participamos en esta Eucaristía, para que encontremos en ella el fundamento de la verdad y del coraje de proclamar nuestra fe sin ambigüedad ni amarga doblez. Oremos. Escúchanos, Señor. Dios, que tu infinita paciencia nos regalas un tiempo de gracia para nuestra conversión. Escucha nuestras oraciones y concédenos la rectitud del corazón, para que llevemos siempre y a todo lugar la verdad en la caridad. Por Cristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concede, Señor, a quienes vamos a celebrar los santos misterios, ofrecerte como fruto de nuestra penitencia la alegre pureza de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria, y en el poder inefable de la cruz resplandecen el poder del crucificado y el juicio del mundo. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María,
la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llama y mándame para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos.
Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro, siguiendo las huellas de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y así, queridos hermanos, podamos nosotros reconocer siempre que somos pecadores, pero no mantenernos en el pecado. El pecado tenemos que alejarlo de nosotros. Por eso recurramos a nuestra Madre María Santísima, a ella que interceda por nosotros, pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.